Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Segunda entrevista, segunda parte de la entrevista con Adrián Murano. Si se perdieron el primer episodio, bueno, versó esencialmente en una mirada de las derivas más sociológicas de esta crisis increíble que nos ha tocado o que nos está tocando atravesar, y desde, bueno, una óptica más filosófica y de qué consecuencias. Es como un poco la bola de cristal, ¿no? Más en temas sociales donde 2 más 2 no es 4, pero bueno, intentamos hacer algún repaso. Y en este segundo episodio me interesa detenerme un poquito más en lo que está pasando en la Argentina, en la situación política, y preguntarle un poco algunos temas a Adrián. Gracias por tu No, buena gracias. voluntad de una segunda etapa, Adrián, y metiéndonos ya más en el tema de la Argentina. Yo los escucho a ustedes, sobre todo Mm. cuando vos haces el pase con Tonietti, que, digamos, si bien claramente ustedes pueden situarse en un lugar de Mm. acompañamiento y de simpatía con las líneas generales del gobierno nacional, también hay una mirada crítica, me parece incluso Antonietti más que vos todavía, acerca de la marcha de las iniciativas del gobierno. Y lo Mm. enumero rápidamente, digamos. Cito algunos casos. Vos fíjate, el gobierno primero está enfrascado en los primeros 90 días en una negociación con los acreedores, con los bonistas, que todavía no puede cerrar, y le aparece la pandemia. Y cuando le aparece la pandemia, vos tenés, por ejemplo, el ministro de Salud Nacional dice hay que unificar las camas del sistema privado y del sistema estatal en un mando único, que es lo que hizo muchos países del mundo, por ejemplo Corea, por decir algo, y que nadie puede dudar, obviamente estoy hablando de Corea del Sur, Mm. de falta de capitalismo en Corea del Sur. Bueno, esa batalla el gobierno la aguanta 12 horas, se le cae muy rápido, digamos, hay una ofensiva de las prepagas y la batalla se da por perdida. Se salta a lo que yo llamo el impuesto patriótico, que se está discutiendo en muchos países del mundo, ¿no? Es una colaboración, una tasa de reconstrucción nacional, por así decirlo. Bueno, a mi gusto eso está durmiendo el sueño de los justos, algunos dicen que se relanza, Berbisky dice el otro día que sería el 14 Mm. de julio, coincidente con un aniversario de la Revolución Francesa, pero también veremos. Después viene Vicentín, es una propuesta de nacionalización del gobierno de una empresa plagada de irregularidades, sobre todo en la toma de créditos estatales. Y la verdad es que, bueno, a ojo de buen cubero también se retrocede en chancletas, se busca distintas alternativas, bueno, una cuestión mixta, vamos a ver, no sé qué. El tema queda medio en el olvido, ¿no? ¿Qué quiero plantear con esto? Me da la impresión que las iniciativas del gobierno no son aguantadas, no se aguantan los trapos. Entonces, también se lee desde los poderes fácticos como un retroceso y como una pérdida de autoridad. Y yo creo que Mm. ustedes lo señalan de alguna manera desde un lugar del progresismo, es decir, les gustaría que estas Mm. iniciativas tengan un correlato exitoso. Ahora, da la impresión que eso no Mm. acontece. Bueno, ahí lo último que sí está la clave, gracias de nuevo por la invitación y por la continuidad de la charla. La clave de por lo menos la postura que yo tengo y que compartimos con Daniel a grandes rasgos, es que yo particularmente no adhiero al gobierno en tanto militancia partidaria. Yo no soy un Sos integrante del periodista. gobierno, claro, cumplo en tal caso una función desde antes de la existencia misma del kirchnerismo, digamos, como estructura política, y mi idea es mantenerme ahí. Ahora, es cierto que adhiero a determinados postulados que forman parte del ecosistema de ideas del Frente de Todos, que es un ecosistema político muy complejo. Para resumir lo que estoy planteando, hay determinadas ideas que tienen determinados dirigentes del Frente de Todos, por lo menos en su propia trayectoria histórica,
en las que yo me siento representado. Y hay otras ideas que tienen otros integrantes del Frente de Todos en las que me considero las antípodas, por una cuestión de formación, de formación y de sensibilidad ideológica. Ahora, por eso es que me costaría decirme parte de un proyecto político determinado, como en este caso el Frente de Todos. No me considero parte de. Hago esta distinción porque me parece que un poco permite explicar o permite ser un buen prefacio de lo que voy a plantear ahora. Yo creo que, a mi modo de ver, es dentro de las posibilidades que tiene la política argentina hoy, un gobierno con rasgos políticos que permitirían ilusionarse con avanzar en determinadas decisiones estratégicas muy relevantes. El tema de Vicentín no es la expropiación de una cerealera. El tema de Vicentín es la posibilidad de calibrar el mercado de cambios a través de una de las 5 principales exportadoras de cereales, que es la actividad económica más dinámica de Argentina. Permite meter un pie fuerte y serio en una zona muy oscura que es el puerto de Rosario, el principal puerto cerealero de Argentina. Vicentín tiene terminales portuarias ahí. Y permite la posibilidad de que el Estado husmee con éxito, no como lo hace el Estado habitualmente, por déficit propio de los mecanismos institucionales, en el mercado de cereales, en la compra y venta, que es un mercado muy opaco, muy opaco. Todo el mundo se fija en el tema de las retenciones y el gran tema de la relación del Estado con los productores agropecuarios, sobre todo cerealeros, es el tema de las retenciones. Ahora, las retenciones existen porque es uno de los pocos impuestos que el Estado puede garantizar un cobro relativamente estable. Claro, pero yo te quiero hacer ahí no quiero interrumpir el razonamiento, sino me parece que vos me estás diciendo cuál es el sentido estratégico de la medida. Y yo estoy en un paso anterior, y vuelvo que es ¿por qué se arría el barrilete? Claro, no, porque además quiero, para despejar cualquier impronta, digamos, de sesgo ideológico contrario, el propio Berbisky, en unos editoriales anteriores del Cohete a la Luna, dice, si el basamento conceptual de la medida es la soberanía alimentaria, es débil argumentalmente. Es decir, eso no tiene, porque si no caemos en los significantes vacíos, ¿no? Es decir, ideas que sirven para una cosa y para la contraria. Y entonces, no, ese fue un error. Quiero decir, y además porque los ejecutivos, sobre todo en los regímenes presidencialistas, dan las peleas y las ganan, porque si no las ganan, finalmente retroceden. Vos fíjate el kirchnerismo, que fue, digamos, una articulación política, como bien decís, compleja, pero que se caracterizó, tal vez inteligentemente, porque daba peleas que sabía que previamente estaban ganadas. Yo te diría que la que no pudo terminar de resolver bien puede ser la cuestión, si vos querés, de la ley de medios. Pero bueno, no quiero entrar ahí en esa disputa ahora, porque larga. Ganó la discusión legal, perdió la discusión política, bueno, digamos. Entonces, pero digamos, pero ¿cuántas ganó, digamos? ¿Cuántas ganó? Pues sí, bueno, perdió las 125. Sí, pero se rehizo rápidamente, porque le disputó a los fondos de pensión en cabeza de los bancos la toma de todo ese dinero que después la usó para hacer política pública keynesiana desde algún lugar. Ahora, quiero decir, si vos tenés que en 60 días no pudiste ganar la pelea de las camas, digo, de las camas como unidad crítica en un mando único del Estado, si no pudiste avanzar con el impuesto patriótico, si no pudiste avanzar con la empresa que vos creés que tenía que ser testigo para discutir la cuestión impositiva de los granos, son como una cantidad de retrocesos que también van poniendo en cuestión cuál es la fuerza de tu mandato. Pero bueno, esto es una lectura, ¿no? O sea, cuidado. Es correcta. Yo lo que digo es que ahí, Roberto, hay que tener en cuenta por qué Cristina elige a Alberto como candidato, sabiendo que podía ser presidente, ¿no? O sea, claro. lo elige como candidato a presidente, no para que sea un sparring, sino para que sea competitivo. Y justamente fue, una de las razones fue el andamiaje electoral.
con Cristina el andamiaje electoral, que finalmente fue el Frente de Todos, el dispositivo, no se hubiese consolidado porque los gobernadores hubiesen buscado una tercera opción, con la posibilidad cierta de que hoy el presidente fuese Mauricio Macri. No tenga ninguna Ahí, duda. A juzgar sobre todo por el final de la contienda electoral. Por el resultado que obtuvo. Entonces, ahí, primera visión, digamos, política de Cristina en relación a la convocatoria de Alberto es, hay que consolidar un dispositivo electoral competitivo, y esto no lo puedo hacer yo con mi candidatura, lo tiene que hacer alguien con las características que tiene Alberto. Y ahí entramos a discutir lo que vos planteás, que es cuáles son esas características, y en tal caso si esas características son las que estamos viendo, y en definitiva, si eso le permite a Alberto y a la Argentina imaginar un proyecto progresista potente, que entre otras cosas, si dice vamos a expropiar Vicentín, lo haga, si dice vamos a, no sé, poner un comando unificado para que el control de las camas lo haga el Ministerio de Salud, como ocurre en otros países del mundo, bueno, ocurra. Y te agregaría un elemento adicional, hay también determinadas batallas que están por venir, que van a poner a prueba esta capacidad de decisión y de llegar a fondo con determinadas decisiones que el propio Alberto Fernández asumió como compromiso personal, el tema del aborto. Alberto Fernández se comprometió a impulsar un proyecto de aborto, parte del electorado y de su base electoral, sobre todo los sectores medios urbanos más jóvenes, están esperando ese momento, lo están militando. Ahora, eso lo va a poner a Alberto en contradicción con un acuerdo que hoy tiene, en el marco de la pandemia, muy potente con la Iglesia. O sea, la Iglesia hoy es un factor muy determinante para que la pandemia, que está golpeando muy fuerte los sectores más vulnerables, bueno, estén contenidos. Por el sistema, esto ya se sabe, es la red de contención socioeconómica más importante, además de lo espiritual, digamos. La Iglesia tiene una red de contención socioeconómica muy dinámica, muy extendida y muy importante. No se puede hacer política de contención de crisis sin la Iglesia, digamos, en Argentina, ¿no? Entonces, y ese acuerdo hoy existe y es muy importante para Alberto Fernández. ¿Va a gravitar en la decisión de enviar o no el proyecto del aborto a partir de octubre, noviembre, como se haya comprometido el 1 de marzo? Bueno, lo veremos, pero digo, ahí va a tener también una demanda de su propio electorado que le va a pedir definiciones. Digo, gobernar en definitiva es eso, es administrar las tensiones de la sociedad y en tal caso llevarlas adelante en función de lo que se estableció como compromiso con la base electoral propia. Yo creo que ahí Alberto Fernández tiene como característica política, personal, histórica, jugar dentro del margen de lo posible, ¿sí? Entonces, si el margen de lo posible está dado, por ejemplo, con que el empresariado nacional tiene entre sus figuras más relevantes a Midlin, y bueno, mucho Midlin no nos gusta porque es el señor que lidera el ranking de fuga, pero es el que hay, entonces yo voy y le digo Marcelo, cuando hace 2 años o 1 año le decía a Midlin y lo acusaba de ser uno de los problemas, y hoy lo pondero como una de las posibles soluciones, es el Alberto que considera que un mandatario se tiene que mover dentro del margen de lo posible. Sí, la real política. La real política, exactamente. Ahora, el tema es que eso va achicando el margen de lo posible cada vez más y va dejando el margen de acción de los gobiernos, como vos bien marcás, cada vez más debilitado, porque si vos no, que es lo que hacía el kirchnerismo, buscaba todo el tiempo ampliar el margen de lo posible con discusiones que en muchos casos eran discusiones cuyo único objetivo final era consolidar la base social, intelectual, ideológica y política de un proyecto de poder. Eso no es esperable de Alberto. Alberto no tiene esas características, no fue elegido como candidato a presidente para que hiciera eso, sino más bien para que se manejara dentro del margen de lo posible, que ya era muy estrecho porque la Argentina tenía un gran problema que era su endeudamiento. Entonces, vos marcabas bien, se dedicó los primeros 3 meses de gobierno antes de la pandemia a ver si podía resolver o desactivar la bomba de la deuda que había dejado Macri. Vino la pandemia y entonces sobre llovido mojado. Tenés pandemia, más deuda, no resolviste
la pandemia no la puede resolver y la deuda está empantanada, quizá cuando esta conversación salga de ya esté resuelta y habrá que ver en los términos, pero seguramente no va a ser una resolución que a los que tenemos una mirada progresista, proactiva del Estado, quienes consideramos que hay que poner en cuestión la deuda asumida por el gobierno de Macri, incluso judicializarla e incluso, ¿por qué no plantear si es conveniente en un marco de pandemia pagar esa deuda? Quienes creemos esto, seguramente no vamos a estar conformes con cómo se resuelva la deuda. Pero dentro del margen de lo posible, que es donde se mueve Alberto Fernández, seguramente él conseguirá el primer éxito de gestión que él se planteó, que es resolver el tema de la deuda. Ahora, dicho esto, coincido con vos en que tiene muchos desafíos por delante, se le ha sumado el tema de la pandemia, y la pandemia le ha sumado uno adicional, que es que van a estar de mucha fortaleza política para llevar adelante y administrar las tensiones propias de una crisis desatada como la que va a tener Argentina, y que ya la tiene, pero la va a tener apenas la gente pueda manifestarse en la calle. Pero, Adrián, permíteme plantear un matiz y claro. un correlato de eso que vos estás señalando. Sí, claro. A resulta de todo esto que venimos marcando, acerca de iniciativas que finalmente no se consolidan, o muchas veces más bien se retrocede, para muchos, y lo hacemos desde un lugar mucho más próximo al análisis político que a la información, a veces algo de información tenemos, pero mucho de análisis, esta iniciativa judicial, digamos, más allá de que el gobierno dice, nosotros no operamos, no tenemos mesa judicial, no tenemos operadores judiciales, para muchos de nosotros esto es esa conversación que hubo en Olivos de 3 horas entre Cristina y Alberto Fernández, donde Cristina dice, no, mirá, este es el límite. O sea, acá hay una cantidad de cuestiones judiciales que no pueden quedar dormidas en aras de hagamos un pactismo para no hacer olas. No, acá hay que avanzar. Esta es la lectura que nosotros tenemos, o yo por lo menos tengo, ¿no? Pero dicho eso, quiero decir, si damos por bueno que este es un experimento político frentista, algunos dicen de coalición, que es algo más novedoso, la política argentina no tiene antecedentes de coalición. No, me parece que la palabra es frentista. Sí. Por eso, es más frentista, con lo cual hay matices, con lo cual hay que atender más voces. Y ahí había una idea madre que a mi gusto también durmió y sigue durmiendo, que era recuperemos esa idea moncloísta de una mesa económico-social, digamos. Vos podés decir, bueno, che, todo el mundo la usa, se abusa de él, vuelve otra vez a ser un significante vacío, no se sabe bien qué es la Moncloa, esto lo digo humildemente, yo viví muchos años en España. Sí, hay mucho desconocimiento de lo que finalmente fue la Moncloa. No, y yo me dediqué muchos años a estudiar la Moncloa y tuve la suerte de entrevistar a muchos actores de la Moncloa, que todavía algunos viven, esto fue hace muchos años. La Moncloa fue un pacto económico-social. O sea, España tenía una inflación muy alta en la época de Suárez y afrontaba el proceso de reconversión industrial y discutía cómo ingresaba a la Unión Europea. Y ese pacto lo firmó el Partido Comunista. Es decir, el Partido Comunista le dio legalidad importante a los pactos de la Moncloa. Bueno, digo, si tu idea es que hay que ir a una mesa económica y social, ¿no es este el momento donde se te cae 26 puntos el producto de sentar a los actores sociales en una mesa? Incluso hasta para decir, y cierro la idea, y denunciar que esos actores no tienen voluntad de acuerdo. Digo, si la alta burguesía o la burguesía argentina no quiere pactar los términos de una reconstrucción, bueno, que quede en evidencia. Sí. Ahí yo tengo dos observaciones con datos de coyuntura que quizás sirvan. No fue un Consejo Económico y Social, pero el gobierno auspició una reunión, un acuerdo entre trabajadores y empresarios al comienzo de la pandemia para afrontar el costo de la pandemia, ¿no? Entonces el Estado dijo, bueno, yo voy a poner el 50% del salario, voy a emitir para pagar el 50% del salario de los millones de trabajadores asalariados, que es un recorte, pero es importante, tracciona la economía, marca una tendencia desde el punto de vista de los ingresos. Y después le dijo, bueno, y ustedes arreglen cómo hacen con el 50% restante, ¿no? Le dijo el Estado a trabajadores, en sus representantes, sindicatos y empleadores. El resultado de esa reunión virtual entre Estado, trabajadores y empresarios fue que el trabajador perdió 25 puntos nominales de su salario
porque los representantes sindicales, en pos de sostener los trabajos, se dieron el 25% de sus salarios. Pero después nos enteramos que el Estado le estaba pagando el 50% del salario, o hasta el 50% del salario, o hasta 35.000 pesos, a empresas que venían de distribuir ganancias. Es decir, que los empresarios que participaron de esa especie de consejo económico y social ad hoc vinculado a la pandemia, redujeron el 25%, consiguieron la reducción del 25% del salario de los trabajadores por los sindicatos. Consiguieron el 50% del salario que se los pague el Estado, y además que el Estado le diera créditos blandos con tasa negativa, y con todo eso se armaron, digamos, un piso financiero con el cual timbiaron en los sectores formales e informales del mercado cambiario, con el contado con liqui y demás. Es decir, que ahí vos lo que vos tenés es un comportamiento de la clase, llamémoslo burguesía, para mí también es medio gaseoso el término por cómo funciona en la Argentina, pero de la clase empresaria, estoy hablando de las grandes empresas particularmente, no de las pymes, que es otro ecosistema, que en el marco de un consejo, si vos tomás esta experiencia previa, muy probablemente salgan con muchos beneficios y pocos aportes. Y por el contrario, la tendencia pactista de los sindicatos argentinos, que estarían en esa mesa representando a los trabajadores asalariados, me invita a pensar que terminarían cediendo derechos consagrados de los trabajadores, pienso por ejemplo en derechos laborales, ya no solamente salariales, en pos de un acuerdo que implica por lo menos el sostenimiento de fuentes de trabajo en blanco. Es decir, la experiencia demuestra que los trabajadores tienen más para perder que para ganar en un consejo de esas características. Entonces ahí, por la experiencia argentina, no estoy diciendo lo que haya pasado en otros países. No, precisamente, Adrián, te aporto este dato porque me parece que hace a tu análisis. Una de las características de la Moncloa es que el primer año que se firma, prácticamente los primeros 9 meses a partir del pacto, los salarios pierden contra la inflación y después se recuperan. Después se terminan recuperando. Por eso vos necesitaste a Comisiones Obreras, que era el sindicato del Partido Comunista, para que avale ese primer ajuste. Pero en Argentina no tenés ese tipo de dirigencia sindical. De hecho, el Partido Comunista igual en España después se fractura, y justamente discutiendo severamente, bastante tiempo después, no inmediatamente después. Más que se fractura, Carrillo le va muy mal en las elecciones del 82, viene Gerardo Iglesias, que era un dirigente minero, es toda una historia, pero no es que hay un Partido Comunista bis, salvo que consideremos a Pablo Iglesias, era un joven militante de la Juventud de Comunistas, como el reentré del comunismo, de una experiencia que hoy se llama socialcomunismo en España, pero esa es harina de otra cosa. Es otra película, sí, pero digo, es cierto que la dirigencia sindical argentina no tiene esa formación ideológica, conceptual, que tienen los dirigentes sindicales de Europa, porque este fenómeno del comunismo manejando sindicatos poderosos o centrales sindicales poderosas se da en España, se da en Francia, se da en Gran Bretaña y se da en Italia. Es decir, el comunismo sigue teniendo la preeminencia de la representación de los trabajadores en Europa, no así en Argentina, porque apareció el peronismo y modificó ese estado de cosas, digamos. Entonces, yo creo que por eso no es traspolable la experiencia. No. Y porque insisto, las características de los empresarios argentinos, que muchos de ellos son, aparte, prebendarios, han construido sus fortunas en función de lo que le han sacado al Estado, aunque tienen un discurso bien apegado a Milton Friedman, digamos. Vos hablás con empresarios que te recitan como el Corán o como la Biblia Milton Friedman, pero después en su día a día son máquinas de sacarle cosas al Estado y de vivir de la prebenda del Estado. Es decir, bueno, pero si no querés el Estado, lo querés, pero quererlo solo para fagocitarlo o para vampirizarlo no tiene mucho sentido en términos conceptuales, ¿no? Ahora, yo digo, ahí hay un problema. Y después, insisto, vos marcabas muy bien, ¿cuáles son las características políticas de Alberto Fernández? Y las características políticas de Alberto Fernández no es la de ir al choque, es la del armador, la del operador político, dicho esto en buen sentido,
porque el operador político es una figura necesaria en la construcción de poder de los espacios políticos, es la del operador político que reúne lo diverso, lo enfrentado, lo que está incluso en colisión, te trae, por ejemplo, Alberto Fernández fue uno de los creadores del concepto de transversalidad en el origen del kirchnerismo, cosa que a Néstor Kirchner no le gustaba mucho porque él venía de un peronismo más ortodoxo, no quería desperonizar su gestión, pero al mismo tiempo él veía que el peronismo lo miraba con más simpatía a Duhalde que a él. Entonces buscó una alternativa de poder, una estructura que contrapesara lo que era el peronismo. Después ganó la elección Cristina Fernández, le ganó a Chiche Duhalde y ya es otra película. Adrián, gracias por tu tiempo. Nos quedaríamos mucho más, pero bueno, ya no tenemos opción. Gracias. Bueno, es lindo hablar de política cuando no hablamos solo de pandemia, además, ¿no? Sí, bueno, la idea era esa, o sea, de alguna manera, pero el disparador, ¿qué remedio nos queda? Te mando un fuerte abrazo, gracias, te seguimos escuchando ahí en Somos Radio. Somos Radio, ¿no? ¿Eso lo dije bien? Somos Radio AM530, estamos todas las mañanas. Y tiene el dispositivo por internet, que va bien también. Un fuerte abrazo, ¿eh? Gracias, Roberto, un abrazo grande. Chau, nos vemos con ustedes el otro sábado en Contragolpe. Chau. Estamos dando un paso más para superar todo esto. Del 1 al 17 de julio, por favor, quedémonos en casa. Gracias por este esfuerzo. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López. Lávate las manos con agua y jabón regularmente. Tosé y estornudá con el pliegue del codo. No te lleves las manos a la nariz, los ojos o la boca. Y si estás en San Juan y presentás síntomas como fiebre, tos o dificultad para respirar, llama al 107. San Juan, por la salud de todos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer.